Buen día, amados, bienvenidos. La verdad que siempre es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta realidad eterna. Nosotros podemos ver la vida desde dos realidades. Una realidad temporal, pasajera, que parece derrotada y sin propósito, y una realidad eterna, poderosa. Una realidad consumada, victoriosa, que es para siempre. Nosotros decidimos. ¿Cómo decidimos? De acuerdo a cuánto nos rendimos. Y cuánto nos rendimos tiene que ver con cuánto entendemos, con cuánto Cristo nos sigue asombrando. He descubierto en estos días que el asombro de Él nos lleva a rendir el corazón. Entonces vamos a seguir con esta serie. Bienvenidos a todos. Gracias al Señor por que vemos familias completas, familias que Dios ama. Y si hay una persona, está representando también a una familia completa. Aquí está su familia con usted. Aunque no se vea todavía, estamos en familia, estamos en Cristo. Esta palabra que vamos a compartir ha salido de este tiempo que parecía una detención sin propósito, pero hay propósito eterno en todo lo que Dios permite. Vamos a ver una revelación que Dios le dio al profeta Ezequiel. Le mostró el nuevo pacto, le mostró la obra de la cruz completa, de principio a fin. Entonces, y la medida en este nuevo pacto es Cristo. La gloria de Dios en medio de la cautividad. Nada puede detener la gloria de Dios. El pueblo de Israel había sido exiliado, desterrado por la dureza de su corazón. Estaban en gran aflicción, estaban cautivos en tierra ajena, con otras costumbres. Pero Dios y su misericordia siempre opera y muestra su gloria en todo tiempo. No se limita a un lugar, a una geografía. Aquí, estando el profeta Ezequiel en Babilonia, en la tierra de los caldeos, cautivo, mirando la desolación, la desesperanza del pueblo, o tal vez la queja del pueblo, ahí se les reveló la gloria de Dios. Y era insólito para los judíos que Dios se revele fuera del templo, fuera de lo que ellos habían establecido como templo, lo que Dios les habló, que levantaran el tabernáculo de Dios. Moisés, por ejemplo, en el proceso de la salida de Egipto, levantaron en el desierto un tabernáculo que tenía 3 partes. Y todo eso también es una figura que en otro momento lo vamos a hablar. Y dice que Moisés todos los días salía de su tienda, entraba en el tabernáculo y la gloria de Dios bajaba y lo visitaba. Porque antiguamente, Dios no operaba adentro del hombre, sino fuera, visitaba. Entonces, para ellos era como muy raro que la gloria de Dios se manifieste fuera del templo, en otra geografía, en otros lugares. Pero es que este Dios no está inmóvil. Solamente los dioses de los paganos, que son hechos de madera o de yeso, no se pueden mover. Tienen ojos pero no ven, dice. Tienen pies pero no andan. Tienen que ser cargados. Pero este Dios está vivo. Y este Dios conoce a cada uno de sus hijos. Conoce su situación. Conoce cada momento. Conoce su angustia. Todo lo de nosotros Él lo conoce. Entonces Él les reveló
junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Y miré, dice, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y este era su aspecto. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Tenían la cara de hombre, de buey, de águila y de león. Pero también se pudo ver unas ruedas terribles, un aspecto terrible, unas ruedas llenas de ojos que se movían los seres vivientes y las ruedas se movían juntamente con ellos. ¿Pero qué nos habla esto? Todo esto tiene un significado muy glorioso. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Entonces, ¿qué nos muestran las ruedas? Que la gloria de Dios no está limitada a lugares o templos. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, a la pregunta de ella, ustedes dicen que en Jerusalén es que se tiene que adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En Ezequiel estaba mostrando una anticipación del nuevo pacto. El nuevo pacto que lo revela Jesucristo y las cartas del apóstol Pablo y Pedro en su mayor expresión y plenitud. Entonces, la gloria no está limitada a lugares y a tiempos. El templo en el nuevo pacto, el antiguo pacto tenía su templo. Y los judíos tienen una mentalidad de templo, porque hasta ahora parece que siguen edificando el tercer templo. Pero Dios ya rompió con eso, ya ha roto con eso, porque el templo ya no es más de piedra, no es un edificio. El templo somos nosotros. El apóstol Pablo lo dice en Hechos 17. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y no pide nada a nadie como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, estaba reprendiendo a la iglesia de Corinto, porque operaban pecados con su cuerpo. Y les está diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Pero aquí las ruedas llenas de ojos, ¿figura de qué? De un Dios que se mueve, figura del carro de Dios que vino a salvar, a recuperar, a salvar a lo que se había perdido. Porque Dios no espera que nosotros vamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Un muerto, ¿qué puede hacer? Es Él el que tomó la iniciativa por amor y vino a nosotros. Vino enviando al Salvador, al Mesías. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido en el hombre? La vida de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, el carácter de Cristo. ¿Qué produce el asombro de la gloria de Dios? Y aquí estos seres vivientes estaban en constante movimiento. Dice que eran como relámpagos así, tan fulgurantes de la gloria de Dios. Y se movían juntamente con las ruedas. Pero cuando se aquietaban, podían oír la voz que estaba por encima de ellos en la expansión. ¿De qué nos habla esto? Dios estaba hablando todo el tiempo, pero el afán, el moverse
no los dejaba oír. Cuando se aquietaban, bajaban sus alas, podían oír la voz del que les hablaba. Entonces, ¿y qué fue lo que vieron? Un trono. Y en este trono estaba uno con semejanza de hombre sentado. Según los estudiosos, dicen que es una cristofanía, es Cristo. Y de arriba de sus lomos, dice que era como bronce refulgente, una luz maravillosa. De igual manera, abajo de sus lomos era la gloria de Dios, la luz. Pero ¿qué salía y qué rodeaba este trono? El arco iris. Era el color tan glorioso. ¿Y qué simboliza el arco iris? El pacto de Dios con Noé. Entonces, pero aquí, si este pacto está rodeando el trono, el que está sentado en el trono, ¿quién es? El que está sentado en el trono es la gracia misma, la gracia pura. Él es el pacto nuevo. Él es el operador del nuevo pacto. Entonces, el trono de Dios, el gobierno de Dios está envuelto en la gracia del que nos sustituyó en la cruz. Entender esto es maravilloso. Y cuando el profeta dice, esta fue la visión de la semejanza, la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí una voz. Y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, amados, el asombro cuando vemos esta gloria de Dios nos lleva ¿a qué? Ahí se acaba cualquier operación del viejo hombre de orgullo, de soberbia. Yo sé, yo puedo. No, nos lleva a una sola cosa: a rendir el corazón, a entender la grandeza de la gloria de Dios y entender en este nuevo pacto que somos tan privilegiados que la gente antes en el antiguo pacto podía ver de afuera, pero esta gloria está adentro. Usted la tiene, esta gloria, adentro. Y este era el misterio escondido por siglos y edades. Cristo en vosotros, la gloria de Dios. El trono de gracia en el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, dice, acercaos pues con confianza, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, ese trono de gracia está dentro de ti. Porque donde está Dios, Él gobierna. Trono nos habla de gobierno, si lo dejamos gobernar. Y aquí, recorriendo Ezequiel, hemos visto esta gloria que nos muestra un pacto, el nuevo pacto, de manera anticipada. Pero recorriendo y llegando al capítulo 36, ¿qué nos muestra? La operación de este nuevo pacto, que nos lleva no a una reforma externa que tiene que ver con tu conducta, cómo te comportas, nos lleva a una transformación. Reforma y transformación son dos palabras totalmente diferentes. Una reforma es, si yo reformo este edificio, estoy reformando desde lo viejo, desde lo que ya estaba. Pero una transformación es algo que no tiene que ver con lo antiguo. El viejo pacto caducó en la cruz. Entonces es una transformación interna. Dios comienza desde adentro, transformándonos. ¿A qué? A la imagen, al carácter de su Hijo. Entonces aquí, ¿cómo comienza a hacer esa obra? Cambiando el corazón.
porque el corazón es el centro de todos los afectos. Desde tu corazón tú puedes odiar o puedes amar. Desde tu corazón tú evalúas a las personas y las cosas. Entonces, pero sucede que el corazón con el que nacimos, la Biblia lo denomina corazón de piedra, corazón endurecido, porque no tiene la vida, no porta la vida de Dios. Así que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este corazón de carne, necesitamos con este corazón de carne renovar el entendimiento para que la pasión y los nuevos deseos conforme a la voluntad de Dios se operen en este corazón y este corazón pueda tener las prioridades en orden. Amar a Dios, dijo Jesús, sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de la cruz Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado? Muriendo, ¿no? Esto es importante para los matrimonios, esto es importante para las relaciones matrimoniales, para los esposos, para las esposas. Entonces, qué importante es amar como Él nos ha amado, para toda la casa, la familia. La palabra es espíritu y vida. Entonces, aquí la mano de Dios vino sobre el profeta Ezequiel y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El que lo sabe todo, preguntándole a un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre con la mente natural no puede creer que una vida que ha conocido, como hablábamos, que es una vida egocéntrica, porque eso es el viejo hombre. El egocentrismo, la aspereza, las dudas, el temor, son la expresión de ese viejo hombre. Egocéntrico muchas veces para arriba, orgullo, soberbia. Para abajo, baja autoestima, miedos, temores. Esa es la expresión del viejo hombre. Pero la expresión del nuevo, vamos a ver cuál es. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Aquí qué nos está hablando? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando el poder de la resurrección. Nos está mostrando un nuevo nacimiento. Todos nosotros estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados. Y cuando aceptamos a Cristo, ahí se produjo ese nuevo nacimiento. Ahí operó ese poder de resurrección, porque la palabra de vida entró. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús a sus discípulos, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Lo que aprovecha es el espíritu. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tienen el poder de resucitar lo que está muerto. Entonces, qué importante es entender que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero algo más creo. No solamente va a vivir la vida del Hijo. ¿Y sabe qué? Va a vivir en el poder de la resurrección. Si Cristo está en nosotros,
Y Él es la resurrección y la vida. ¿Cómo vas a vivir la vida aquí en la tierra? En ese poder de una vida resucitada. En ese poder de las dimensiones de la gracia, de la gloria, de la autoridad y el gobierno de Dios, para que todo lo que no colabora con la obra de Cristo tenga límites y se sujete. Entonces, y dice, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si nos damos cuenta, no está diciendo a los incrédulos, está diciendo a los creyentes. Amados, usted que está aquí es un creyente, cree en el Señor, es un hijo de Dios, pero necesita seguir oyendo la palabra de vida, la palabra que resucita las áreas que están todavía dormidas, porque es un proceso y necesitamos recibir este poder que opera trayendo libertad, resurrección, transformación. Santiago está diciendo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso a Dios le plació, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Parece que cuando la gente viene no está pasando nada, pero en su espíritu está operando el poder de resurrección. Se están rompiendo ataduras, se está derribando fortalezas, esquemas y argumentos en tu mente, en mi mente, que son contrarios a conocer a Cristo. Porque ¿saben qué, amados? El alma, me ministraba el Señor, un alma sin gobernar, se adapta a todo, es adaptable. Es adicta a cualquier cosa, se adapta a cualquier cosa, se adapta a la religión. Dios no nos llamó a adaptarnos, nos llamó a ser transformados. Pero también este alma es anárquica. ¿Qué significa? No cree en la autoridad y no se somete jamás a ningún tipo de gobierno, peor al gobierno de Dios. Pero también es ambigua. Siempre está dando palabras que confunden, palabras evasivas. ¿Sabe por qué? Porque nunca se quiere comprometer. Entonces, ese es el alma sin gobernar. Pero un alma salvada por la palabra, el poder de la resurrección. Es un alma que va a glorificar al Señor, que cuando te vean van a ver a Cristo. Y aquí hablábamos ayer en la previa que tenemos los sábados sobre profetiza la palabra, hijo mío, profetiza la palabra. Pero hay veces que en nuestras casas no podemos hablar la palabra. Los esposos no quieren escuchar. A veces estamos limitados. Yo tenía un lema hace años y decía, cualquier palabra que hable será echada en mi contra. Así que, callada. Pero el Señor me ministró algo muy poderoso. En Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero aquí quiero ir al original griego. En el original dice, Dios habiendo hablado antes por los profetas, por los padres,
en este nuevo tiempo nos ha hablado, dice hijo, no dice por el hijo, nos ha hablado hijo en el original griego. ¿Qué habla Dios, amado? Hijo. ¿Qué simboliza hijo? Vida, resurrección, gracia, verdad, poder, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, cuando usted no pueda hablar, manifieste al Hijo. ¿Cómo? La sabiduría no es saber más. La sabiduría no tiene que ver, hemos escuchado la sabiduría griega, ¿no? La filosofía griega. Sabiduría, sofía, conocimiento intelectual. Y la gente mientras más conoce, mientras más, es un hombre muy sabio. No había tenido que ver con eso en el corazón del Padre, la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con una persona que es Cristo. No tiene que ver con conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento, hablar conocimiento bíblico, Biblia, versículos, y no ser sabios, ser necios. Entonces aquí dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque Él dijo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, para que la sabiduría de ustedes no esté fundada, para que el poder de la vida de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero aquí, sin embargo, sí hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría en misterio y en verdad, la cual fue destinada para nuestra gloria. Amados, la sabiduría que es Cristo en ti, cuando se manifiesta, esa es la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, la sabiduría no había sido conocer más, gnosis, conocimiento de la Biblia, conocimiento cualquier tipo intelectual, no. Hay un conocer íntimo, que siempre lo hablamos, ginosco, pero este ginosco es ese conocer íntimo de ser una sola carne. ¿A quién? A Cristo. Entonces, cuando no puedas hablar en tu casa, habla hijo, habla vida, habla resurrección, habla paz, habla gozo, porque la sabiduría tiene que ver con manifestar el carácter del Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Santiago, el hermano de Jesús, un hombre muy rígido en la ley, pero gracias a Dios por la gracia de Cristo que se le reveló al apóstol Pablo. Estaban en un concilio en Jerusalén y estaban hablando de obligar a los que se convertían a judaizar, de obligar a los gentiles, que eran los incrédulos para ellos, a judaizar, a obedecer la ley. Y Pedro habló y dijo, un momento, el Señor, así como a nosotros, ha purificado el corazón de ellos por la fe. ¿Qué purifica tu corazón? La fe de creer que lo que opera en ti es la verdad y que estás en un proceso, así como yo, de transformación, de la manifestación de la sabiduría eterna que es Cristo. Entonces dijo Pedro, y así como nosotros, también creemos que por la gracia todos seremos salvos. La gracia de Dios. Pero Santiago ahí dijo, bueno,
pero sí les vamos a prohibir algo. La ley siempre, vamos a prohibirle que coman de lo sacrificado a los ídolos. Está bien. Pero creo algo más profundo, que cuando la naturaleza de Cristo te habita, esa te corrige, te alinea y te enseña desde adentro. A los niños se les enseña desde afuera para evitarles el daño. Pero a los que han oído, a los que se han rendido, Dios les habla desde adentro. Y Dios mismo les dice, no comas, esto no es. Y no porque les haga algo daño, sino por amor a los demás. Porque si dicen, si estos que tienen conocimiento de Dios siguen comiendo, siguen adorando ídolos. Entonces el apóstol Pablo dijo que la libertad tuya no sea tropiezo para los débiles. Pero ese era Santiago. Así que, pero un hombre firme, un hombre de Dios, y él dice, si tenéis celos amargos y contención, ¿qué es contención? Contender. Si algo usted va a contender y yo, no es con su familia, amados. Dice Judas, otro hermano de Jesús, contended ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada a los santos. Entonces, si hay contención, si hay pelea en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Puede tener mucha Biblia esta sabiduría, pero estar manifestando la oscuridad. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjense, amados, sabiduría entonces no es conocimiento intelectual. Sabiduría es manifestar el carácter de Cristo. Porque ¿quién es puro? ¿Quién está en ti? Cristo. Es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. O sea, no tiene miedos, temores, dudas, ¿será, no será? Está cierta, sabe en quién ha creído, sabe que en quien ha creído es poderoso para guardar su depósito de fe para cualquier día que tenga alguna prueba, alguna situación difícil. Llena de misericordia, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Es paz. ¿Y cuál es la labor de la justicia? Seguridad y reposo para siempre. Entonces, usted, eso es a mi última lámina, pero usted es un árbol de justicia, porque Cristo es la justicia eterna. ¿Y cuáles son los frutos, pues, de este árbol de justicia? Paz. Paz en el corazón y paz con el prójimo. Pero aquí siguió Dios mostrándole a Ezequiel todo lo que tiene que ver con este nuevo pacto. Y aquí le mostró un templo. Lo llevó a lo alto de un monte y le mostró un edificio, una ciudad. Y en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Esto está relatado, revelado en Apocalipsis. Porque dice que la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, el templo de Dios, bajará a la tierra ataviada como una novia para su esposo. ¿Y quién es esa? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que está siendo edificada hoy, que está siendo edificada como piedras vivas por la verdad de Cristo.
Pero quien le había mostrado esta gran ciudad era un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Cristo es la puerta. Todo esto es una figura, un tipo de esta obra tan perfecta que no solamente nos salvó del infierno, porque si ese fuera el propósito, amada, solamente, si solamente ese fuera el propósito, seríamos los más miserables de la tierra. Viviremos igual, sin ser transformados, si Cristo no viviera dentro de nosotros. ¿Cómo está el mundo? Dele una hojedita al mundo. Es un caos. Entonces, el fin no es solo la salvación, es el medio para la transformación, para que Cristo habite en ti, al darte una nueva creación, una nueva naturaleza y su propia vida. Y este Cristo sí está midiendo cuánto de Él va formándose en nosotros. El apóstol Pablo, llorando, dijo a los Gálatas que se habían adormecido, se habían perdido. Y les dijo, ¿quién los estorbó a ustedes? Ustedes corrían bien la carrera, de verdad. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces este Cristo mismo y el Espíritu Santo y la verdad y este poder de esta vida resucitada colaboran y operan para que Él se siga formando en nosotros. Pero aquí nos está mostrando que Él es la puerta y que tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y aquí nos vamos al 47, que dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que era el templo, figura del nuevo templo que somos nosotros. Y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué sale del templo de Dios? Que es la iglesia, que es su cuerpo, que somos nosotros. Salía agua. Y esto está, Jesús lo dijo. Y dice, y las aguas de debajo, y porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga, qué obra tan perfecta. Cómo esta obra está tan detallada en figuras, en tipos, en todo el Antiguo Testamento. Estos escritores no se conocieron, estaban en distintos años, en distintos contextos. Según la Biblia fue escrita durante el periodo de 1500 años por 40 escritores de diferentes contextos. Es que esa es la vida del Espíritu. No es uniformidad, es la unidad en el Espíritu. Él es el que habla, es el que muestra y nunca se contradice. Pero este Cristo seguía midiendo. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Él seguía midiendo cuánto de Cristo se estaba formando. Él sigue midiendo cuánto de Cristo se va formando en nosotros. Pero ¿sabe qué? Él es el encargado de hacer que la medida de Él se opere, porque nos ha dejado
la palabra, el Espíritu, su vida de resurrección en nosotros, que colaboran y operan para esta obra. Pero ¿qué tipifican? ¿Qué simboliza? ¿Cuál es la figura de los tobillos? Es nuestro caminar independiente, es nuestro caminar autonómico, en autonomía, es nuestro caminar a nuestra manera, a nuestro criterio, cómo pensamos. Son las decisiones que tomamos sin preguntar, sin consultar a Dios. Es así, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Llega un momento en que te va a pedir algo, tu independencia. Y en los procesos, en las pruebas, salimos con un entendimiento que cuán bueno es rendir el corazón, cuán bueno es someter la voluntad al que sabe, al que conoce el fin desde el principio de todas las cosas. Hace años, lo comenté ayer, había un varón acá que realmente se entregó al Señor, se convirtió y estaba en ese amor así y me dijo, quisiera saber qué es lo que Dios quiere de mí. Yo dije, pero... Y me dijo, y quisiera que vos le preguntes al Señor. Yo dije, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo? Pero ¿sabe qué? He aprendido algo. A no desechar ningún desafío. Porque no somos nosotros los que contestamos, qué sé yo. Es el Espíritu que contesta a un corazón que sí quiere conocer. Y le dije, bueno, está bien, pero esto es compartido. Vamos a ayunar 3 días. Vas a ayunar 3 y yo también. Y vamos a orar. Y el Señor va a mostrarte, o me va a mostrar. Diga que a los 3 días, cabales, el Señor me habló. Y me dijo, quiero su independencia. Eso para mí fue, para mi propia vida fue bendición. Y cuando le dije a este hermano, a este varón, Dios también le había hablado a él. Entonces, llega un momento en que el Señor te va a pedir, chiquito, deja de turistear en el reino. No estamos para ser turistas del reino, estamos para manifestar la vida del rey de este reino. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos. Entonces, los tobillos tienen que ver con la independencia, la autonomía. Ah, ¿qué me importa? A mí yo hago lo que quiero. Esa mentalidad anárquica. Yo no tengo jefe. Qué maravilloso es tener a Dios como el todo. Entonces aquí la medida es Cristo. Y dice que los procesos nos llevan ¿a qué? A todos. Somos una familia. En la familia, en esta familia de la fe, están los padres, están los hijos mayores, los hijos menores, los pequeños, los bebés. Esa es la familia de la fe. Esos son los estadios de la fe. Y por eso es que necesitamos de verdad rendir el corazón, madurar, para poder ver a los demás como Dios los ve, en paciencia, en amor. Entonces el deseo de Dios es hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? A la unidad de la fe. ¿De quién? No es tu fe, es la fe del Hijo. A la unidad de la fe de Cristo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida. ¿A la medida de quién? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Amados, sé que hemos entrado en una nueva estación, en nuevas dimensiones de la revelación del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, de la vida del Hijo.
en profundidades eternas, maravillosas. Necesitamos de verdad rendir para que la revelación no se quede entre velos. Porque ¿qué es revelación? Algo que siempre ha estado ahí, pero no lo hemos podido ver. Se quita el velo y podemos verlo. ¿Cuál es el catalizador para la formación de Cristo en los hijos de Dios? Midió otros 1000 y me hizo otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué simbolizan las rodillas? La rendición del corazón. Un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón que puede obedecer por la fe sin quejarse, sin renegar. Un corazón que su oración va a tener otra dimensión. ¿Por qué? Yo he orado con un corazón endurecido, amados. Y es lo más horrible. Es una letanía. Es algo que estás orando contigo mismo. ¿Se puede orar con nosotros mismos? Sí, Jesús lo dijo. 2 entraron a un templo, un publicano y un fariseo. Y el fariseo estaba ahí. Yo obedezco, yo ayuno, yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo. Y estaba el publicano rendido su corazón y diciendo con arrepentimiento: sé propicio a mí, pecador. Y les dice: de cierto les digo, que uno oraba consigo mismo. Y el que oraba a Dios descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque creyó que quien podría liberarlo de él mismo era Dios. Aquí midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí necesitamos comprender a lo que se refiere la Biblia con lomos. Hay muchas referencias, por ejemplo, en Hebreos 7 que dice: no estaba todavía Leví en los lomos de Abraham. Nos habla de reproducción, ¿no es verdad? Y así, no estaba todavía en los lomos, nos habla de reproducción. Pero aquí el apóstol el apóstol Pedro nos está hablando algo muy importante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí siempre he escuchado que ceñid los lomos era que los judíos se apretaban la cintura, sus vestidos largos, para poder correr o para estar listos para cualquier situación que se necesite. Pero cuando no nos limitamos a cualquier cosa natural de la historia y clamamos a Dios, el Espíritu Santo muestra. Los lomos del entendimiento es la mente, que tiene que ver con una fuente que reproduce la vida, reproduce lo que se le entrega. Por eso es tan importante conocer que usted y yo tenemos una nueva vida. Y esta nueva vida tiene una nueva mente, la mente de Cristo. Los lomos tienen que ver con un órgano reproductor de vida o de muerte. Porque de la abundancia del corazón, de tu mente,
va a hablar tu boca. Y si lo que hay en tu corazón es engaño, ¿qué vas a hablar? Si en tu corazón hay amargura, si hay enojo, si hay sospecha, temor, duda, ¿qué vas a hablar? Estás hablando muerte. Pero si en tu mente, en los lomos de tu entendimiento, está hijo, que habla hijo, según en el griego, Dios ha hablado en los tiempos antiguos a los profetas y a los padres, ha hablado por los profetas y los padres a las personas. Pero en este nuevo tiempo ha hablado hijo. Para Dios, hijo es vida, es resurrección, es poder, autoridad, gozo, poder que transforma, poder que resucita. Entonces, la mente es una fuente de reproducción de lo que le des, de lo que comes. ¿Qué comemos? Hijo, Cristo, vida, verdad. Moisés habló algo importante. Él había visto en el desierto la muerte muy de cerca. Muchos morían. La vida era muy corta. Ellos vieron la muerte. Y por eso él dijo algo que me impacta siempre que lo digo. Señor, enséñanos de tal modo a guardar nuestros días, a cuidar nuestros días, a administrar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante entender en qué invertimos la vida, porque tiempo es vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Dice, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero sucede que a veces los sacrificios vivos nos escapamos del altar. ¿Sí o no? ¿Usted se ha escapado? Yo sí. Y me enrolo mi mente. Pero ahí el Espíritu y este Cristo que está por amor operando, midiendo cuánto de Él se va formando en nosotros, nos vuelve a despertar, nos vuelve al primer amor, nos vuelve a enfocar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No permitas que los pensamientos del viejo hombre gobiernen tu vida. De verdad, no permitamos que los pensamientos de culpa, de miedos, de temores, de acusación, de condenación gobiernen tu vida. Todo lo que te produce culpabilidad, condenación, identifica cuál es su fuente. Si es que te está condenando, trayendo temor, acordándote del pasado, identifica que es el viejo hombre. Somételo a la cruz. Y aquí también tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En este nuevo pacto no tiene que ver tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y ayer me equivoqué, dije lo contrario. Pero en este nuevo pacto nosotros necesitamos entender que lo que hacíamos antes tenía que ver con la manifestación de una naturaleza separada, muerta, caída. Pero lo que hacemos hoy tiene que ver, debería tener que ver con
la manifestación de la naturaleza de Cristo, en amor, en gozo, en paz, en obediencia, en fe. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y vestidos con la coraza de justicia. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esta es mi última lámina. Árboles que dan fruto de justicia para la gloria de Dios. Y este Cristo, este hombre refulgente como el bronce, poderosísimo, seguía midiendo. Y midió, dice, midió otros 1000 codos, que era la medida en ese tiempo, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Entonces, cuando la vida de Cristo se forma en nosotros y nos gobierna, el yo tiene su lugar en la cruz. El yo no te puede gobernar. La mente de Cristo es la que va a gobernar, guiar y dirigir tu vida en tus decisiones, las decisiones que hagas, que tomes. Importante entender el gobierno de Cristo. ¿Sabe qué? Es la plenitud de todo lo que es Él. El gobierno de Cristo. Cristo es la gracia. Es el gobierno de la gracia en tu vida. Cristo es el amor. El gobierno del amor en tu vida. Cristo es la paz. El gobierno de la paz en tu vida. Esas son las dimensiones. La altura, la anchura, la profundidad, la longitud de conocer a este Cristo. Y conocer lo que Él es y lo que Él tiene, su amor. ¿Para qué? Para que vivas en esta plenitud. ¿Y qué fue lo que vio? Árboles a la ribera del río. Esos árboles que están junto a corrientes de aguas, que viven por la fe, que en el año de sequía no se fatigan, no se cansan y no dejan de dar fruto. Son estos árboles de justicia que es usted y soy yo. Y lo dice Isaías 61:3. Y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová. ¿Para qué? Cuando te conviertes en un árbol de justicia, que su efecto es paz y lo que opera su producción es seguridad y descanso para siempre. Tu vida y los que te rodean van a vivir en el gobierno del poder de aquel que dijo: profetiza a los huesos secos y diles: oíd palabra del Señor. Y esta palabra del Señor es el Cristo resucitado. Entonces vamos a caminar en el poder de la resurrección. Y es lo máximo. Le ordenas. Ahora seguía con tos. Y dije: todo mi sistema inmunológico, todo mi sistema bronquial, hasta aquí llegaste y te sujetas. Nada va a estorbar con la obra de Cristo.